resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo por amor al pecador. Estás escuchando el audiolibro Vive confiado en un mundo caótico del Dr. David Jeremiah. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la cruz. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. El autor bestseller del New York Times, el Dr. David Jeremiah, actualiza su libro clásico. Nos brinda sabiduría para el fin de los tiempos. Vive confiado en un mundo caótico. Ofrece instrucciones prácticas y basadas en la Biblia para vivir una vida segura en un mundo lleno de caos y crisis. No dejes que tu corazón esté preocupado. La confianza en estos días puede ser difícil de conseguir. La gente está perdiendo sus trabajos, sus casas y los ahorros de toda su vida a un ritmo sin precedentes. La violencia, los desastres naturales y la depravación moral parecen estar disparándose. En medio de todo este caos necesitamos saberlo. ¿Qué exactamente deberíamos hacer ahora? David Jeremiah trae un mensaje de esperanza y confianza del invaluable consejo de la palabra de Dios. Responde a nuestras preguntas más urgentes que incluyen: ¿cómo podemos pasar esta tormenta con un corazón tranquilo? ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? ¿Qué le está diciendo Jesús a nuestro mundo caótico de hoy? ¿Cómo es que nos metimos en este lío? ¿Podemos tomar un mundo quebrantado y reconstruirlo en algo fructífero? Capítulo 5, parte 2. La importancia de la conectividad. ¿Cuáles son algunas de las cosas buenas que suceden porque estamos conectados? En un solo capítulo nunca podríamos siquiera nombrarlas todas, pero sí podemos tocar algunas de ellas. Una es sencillamente que es un privilegio incalculable. ¿Te imaginas cómo te sentirías si se te negara la libertad de adoración? Joel Rosenberg nos habla de una iglesia en Irán que ha crecido con mucha rapidez. Está formada por convertidos del Islam y su pastor emite su servicio de adoración y enseñanza semanal vía satélite. Las personas tienen un gran interés en escuchar estos sermones y lecciones porque se preocupan de lo que sucedería si la policía secreta les descubriera asistiendo a una iglesia cristiana. No se atreven a escuchar música cristiana en sus casas o a cantar alabanzas en voz alta porque los vecinos podrían delatarlos, de modo que dependen totalmente de lo que el pastor transmite para su adoración y comunión en la palabra. Considera lo que sucede cuando formamos parte de la vida los unos de los otros. Promovemos el amor y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Hebreos 10:24. Aquí aparece de nuevo la expresión unos a otros, que es una de las preferidas de Pablo. El apóstol la usa 38 veces en sus epístolas y de Hechos a Apocalipsis las encontramos en 78 ocasiones. El Nuevo Testamento es un libro relacional, no un texto escrito para el eremita en el desierto. El autor de Hebreos quería recordarnos que reunirnos nos mantiene conectados por el amor ágape. El sencillo compañerismo es uno de los ingredientes más importantes del amor. De hecho, es tan sencillo que casi se nos pasa por alto. Si dejamos de reunirnos, nos alejamos unos de otros y nos desconectamos. Estar juntos nos recuerda las necesidades que todos tenemos. Compartimos nuestras preocupaciones más sentidas, comemos y nos reímos juntos, adoramos codo a codo ante el trono de la gracia y Dios une nuestros corazones en amor.
Después, el amor humano aumenta nuestro amor por este Dios que nos une. La fe, la esperanza y el amor crecen dentro de nosotros cuando vamos a la iglesia e interactuamos unos con otros. Fe en Cristo, esperanza en el futuro y amor unos por otros a medida que nuestros corazones se entrelazan en una verdadera familia espiritual. Esto es algo que todos anhelamos en este mundo marcado por las crisis. En lo profundo de nuestra alma no queremos sentarnos en los bancos de forma anónima. Asistir a la reunión, escuchar un sermón y marcharnos a casa no nos satisface. No solo queremos conocer a Dios y que Él nos conozca, sino también que esto suceda con sus hijos. Tenemos que dar un paso al frente y arriesgarnos por el accidentado territorio que supone cualquier clase de relación personal. Pero tenemos la profunda necesidad de estimular el amor que Dios nos ha dado para compartir. La palabra estimular se traduce en otras versiones como animémonos, exhortémonos. Su sentido en griego es el de un arrebato encendido. La elección de estas palabras sucede parecer extraña en relación con el amor y las buenas obras, pero es muy deliberada. La comunión debería tener una energía que nos impulsa hacia la obra de Dios. Deberíamos sentirnos estimulados. Reggie Jackson, el conocido jugador de béisbol, se refirió a sí mismo como la caña que agita la bebida. Atrevido y categórico, Jackson tenía un don especial para mantener vivo el flujo de la adrenalina entre sus compañeros de equipo. Hebreos nos está diciendo a todos nosotros que seamos la caña que agita la bebida en la comunión cuando estimulamos el amor entre el pueblo de Dios. Me gusta pensar en una iglesia que es, si me permites la expresión, agitadora de la pasión. Un lugar en que las personas se levanten cada mañana con un incesante propósito y piensen: por la gracia de Dios, hoy encontraré una manera de mostrarle amor a un nuevo amigo. Señor, dame por favor una palabra de ánimo y guíame al alma que necesite escucharla. Mi vida está llena de bendiciones y hoy yo voy a ser una bendición al menos para una persona. Hace poco, un amigo me contó un ejemplo de esto. En la iglesia, Bárbara se sentó junto a Cherry, una mujer más joven a la que conocía. Después, en un momento del servicio, Bárbara tocó a Cherry en el brazo y susurró: ayer compré este pequeño colgante. Es solo una figura diminuta que me pareció bonita y he sentido que Dios me decía que te la diera a ti, Cherry. También tengo el sentir de que Él me ha estado guiando a conocerte mejor. Aquella tarde, Bárbara llamó a Cherry por teléfono. Estaba un poco nerviosa, no acostumbraba a ser tan asertiva. Pero le dijo: por favor, no pienses que estoy loca. Realmente me he sentido movida en el corazón a hacer amigos y he pensado en llamarte y romper el hielo. A partir de este momento, ambas tuvieron una conversación maravillosa. El amigable gesto de Bárbara había emocionado a Cherry hasta hacerle saltar las lágrimas. Había estado buscando desesperadamente el toque personal y genuino de Dios. Quería saber si de verdad actuaba en este mundo o si todo era mera palabrería. Este encuentro inesperado durante este periodo de dudas y preguntas le llevó finalmente a Cristo. Esta es la clase de episodios de los que habla Hebreos cuando dice: por favor, no abandonen la comunión, estimúlense el uno al otro. Provocamos buenas obras. Estamos mejor juntos. Juntos podemos hacer más por Cristo que por nuestra cuenta. Juntos podemos emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Él. Juntos podemos extendernos por todo el mundo ofreciendo apoyo financiero y en oración a innumerables misioneros. Juntos podemos conectarnos por radio, televisión, internet y la página impresa, llegando literalmente a todas las personas del planeta Tierra. Movernos entre el pueblo de Dios debería ser algo provocativo, no un alejamiento del mundo,
sino una orden de avanzar. El sermón debería provocar un arrebato encendido para ir a hablarles a las personas sobre el Señor. La música debería inspirar el alma y llevarnos a traer a nuestros amigos para que la escuchen. Escuchar lo que Dios está haciendo en el extranjero o al otro lado de la ciudad. Debería conmovernos y motivarnos a ir a ayudar. La pregunta para los creyentes sería esta: ¿está tu iglesia avivando la llama de tus dones? Y para los pastores, ¿están los ministerios de tu iglesia avivando a las personas para el servicio? Seamos claros, no somos salvos por buenas obras, pero sí lo somos para llevarlas a cabo. Efesios 2:10. A lo largo de su historia, la iglesia, en su mejor versión, ha bendecido al mundo que la rodea. En los primeros siglos hubo persecución, pero tan pronto como las iglesias fueron libres para reunirse por todo el imperio, los cristianos comenzaron a ayudar a los enfermos. San Basilio construyó el primer hospital en Cesarea de Capadocia, y pronto comenzaron a aparecer en muchas ciudades instituciones de este tipo. En su libro Cómo el cristianismo cambió el mundo, Elvin J. Smith cuenta que los cristianos habían estado levantando hospitales casi 4 siglos antes de que los árabes siguieran su ejemplo y comenzaran a construirlos en sus países. La influencia cristiana llevó, pues, a curar a los enfermos, no solo en el occidente, sino en muchos países de Oriente Medio. Después, a través del movimiento misionero, los creyentes se pusieron a ayudar a los enfermos y necesitados por todo el planeta. Smith concluyó: la parábola del buen samaritano se había convertido en mucho más que un simple relato interesante. Dios diseñó nuestra fe para que fuera productiva. Suelo leer los libros de Philip Yancey de principio a fin. El alcanzando al Dios invisible. Yancey cuenta que, tras una de sus charlas, un hombre fue hasta él y le soltó a bocajarro: usted escribió un libro titulado ¿Dónde está Dios cuando duele?, ¿verdad? Yancey asintió y el hombre siguió: de acuerdo, yo no tengo tiempo de leerlo. ¿Puede explicarme lo que dice en 1 o 2 frases? Después de pensarlo un poco, Yancey contestó: supongo que tendría que responderle con otra pregunta. ¿Dónde está la iglesia cuando duele? La iglesia, explicó, es la presencia de Dios en la tierra, su cuerpo. Y si la iglesia cumple su tarea, si aparece en la escena de los desastres, visita a los enfermos, dota de personal a las clínicas que tratan enfermos de SIDA, aconseja a las víctimas de violación, da de comer a los hambrientos, alberga a los sin techo. No creo que el mundo haga esta pregunta con la misma urgencia. Sabrán dónde está Dios cuando duele, en los cuerpos de su pueblo, ministrando a un mundo caído. De hecho, nuestra conciencia de la presencia de Dios es muchas veces un subproducto de la presencia de otras personas. Ofrecemos ánimo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Otra traducción de la palabra exhortándonos es alentándonos. En otras palabras, cuando nos reunimos para tener comunión, deberíamos estar animándonos sin cesar unos a otros. Si estás desanimado con la vida, sin trabajo, con problemas de salud o simplemente estresado por el ritmo de vida moderno, la actividad eclesial debería animarte en lugar de añadir más estrés. Tel Ekstrom cuenta que en la Universidad de Wisconsin se creó un grupo literario estudiantil. Los miembros de este grupo querían ser poetas, novelistas, ensayistas y escritores, y tenían talento para conseguirlo. Estos jóvenes se reunían periódicamente para leer y evaluar sus trabajos. Después de un tiempo, comenzaron a llamarse los estranguladores, porque eran muy duros en sus evaluaciones.
Competían entre ellos para ver quién analizaba cada palabra y expresión de forma más crítica. Era como someter la preciosa creatividad de cada uno a la disensión de un incisivo bisturí. Este grupo estaba formado íntegramente por hombres, lo cual explica quizá este espíritu tan competitivo. Pero algunas mujeres formaron otro grupo que se llamaba no los estranguladores, sino las discutidoras. Cuando se leían sus obras en voz alta sucedía algo muy distinto. Se daban sugerencias constructivas con un talante estimulante y positivo. Preferían pecar de exceso de motivación que de exceso de mutilación. 20 años más adelante, un exalumno estudió la trayectoria de sus compañeros de clase e hizo un descubrimiento sorprendente. Ninguno de los dotados estranguladores había conseguido logros importantes en el ámbito literario, pero al menos 6 escritoras exitosas habían estado en las discutidoras. Una de ellas era Marjorie Keenan Railings, autora del clásico El despertar. Alentar es insuflar aliento a alguien que lo necesita. Los cristianos son dispensadores de bendición y embajadores de la esperanza. Donde quiera que van deberían dejar una estela de logros y fecundidad por las relaciones personales que dejaron a su paso. Cuando la iglesia se ocupa de sus asuntos y se convierte en un invernadero de inspiración y evangelización, no puede dejar de crecer ni de poner al mundo patas arriba. ¿Quién no quiere formar parte de un lugar que hace a todo el mundo más fuerte y confiado? En nuestro tiempo, el mundo ya tiene todos los estranguladores que necesita. Se especializa en encontrar la culpa, humillar a las personas. El entorno laboral genera enfado en las personas. El matrimonio y la educación de los hijos parecen más difíciles que nunca. Estamos creando una cultura de la desesperación y este es un suelo fértil para que la iglesia intervenga y ofrezca un ánimo real, unas relaciones personales reales y un amor real mediante el verdadero poder de Jesucristo. No hay nada que pueda competir, ni de lejos, con la esperanza y la paz que podemos ofrecer. Vivir fuera de la comunión de la iglesia conlleva su propia sentencia. Es como un mundo sin firmamento, o una sin música, pero con mucho ruido. ¿Por qué privarse de las buenas cosas que Dios nos da? La comunión en una iglesia local es la más hermosa de estas cosas. Es cierto que la iglesia, en nuestra experiencia actual, tiene sus faltas, pero recordemos que mediante la sangre de Cristo, Dios la ve perfecta y sin mancha. El poder en tus manos. Siempre me he sentido fascinado por la vida y ministerio de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, cuya predicación irrumpió en Inglaterra durante la primera década de 1800. Leí una nueva biografía de él que aportó nueva información sobre su conversión, un tema que creía conocer bien. Cuando era adolescente, Spurgeon no era creyente. Planeaba ser granjero, pero decidió estudiar latín y griego. Realmente no sabía lo que iba a hacer. En la escuela de Newmarket, su vida fue impactada por una persona. No fue un profesor o instructor, ni tampoco un compañero de clase o un amigo. A Charles Spurgeon le cambió la vida la cocinera de la escuela, una señora mayor llamada Mary King. Un día Mary le invitó a asistir a su iglesia, lo cual dio pie a muchas conversaciones con ella sobre su fe que finalmente le pusieron en el camino de la salvación. Años más tarde, Spurgeon supo que Mary King vivía jubilada con cierta precariedad y complementó sus ingresos de su propio bolsillo. Esta historia me plantea una pregunta. Si una cocinera puede preparar el camino para el predicador más importante del siglo, ¿qué puede hacer Dios por medio de ti? Rara vez reconocemos lo mucho que Dios ha usado para sus grandes propósitos a personas corrientes que se han puesto a su disposición. Muchos millones de personas tienen una deuda de gratitud con Mary King por la aportación de Spurgeon a su fe. Si este poder estaba en las manos de Mary King, está también en las tuyas.
No es difícil animar, inspirar y edificar a otro ser humano. Puedes hacerlo hoy con una llamada telefónica, una tarjeta escrita, un correo electrónico, un vehículo, tu voz o incluso sentándote estratégicamente en un banco de la iglesia. ¿Qué sucedería si hicieras un pacto con todos los creyentes que conoces con respecto a esta meta? Tú y tus cómplices se comprometerían a impactar una potente palabra de ánimo al menos a una persona cada vez que van a la iglesia. Y puede que alguien se te acerque y te anime a ti. Si te decidieras a hacer esto, Dios también tomaría una decisión. Comenzaría a enviarte personas a todas partes, corazones necesitados de esperanza, oídos faltos de palabras edificantes. ¿No te imaginas la alegría que experimentarías siendo solo un voluntario instrumento de ánimo y bendición? Soy consciente de que a veces tú también necesitas un empujón. No te olvides de cuál es la mejor fuente, la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Abre la Biblia y Dios comenzará a hablarte por medio de ella. Yo tengo mi propia serie de textos que siempre me elevan el ánimo. Espero que también tú tengas los tuyos. El incentivo de la conectividad. El autor de Hebreos nos dice que nuestra fidelidad en la asistencia a la iglesia debería aumentar cuando vemos que se acerca el regreso de nuestro Señor. No sabemos cuándo será concretamente ese día, aunque parece que se alinean muchas señales. Lo indudable es que cada día nos acerca más a esta posibilidad. Con cada día que no se cumple, aumenta la posibilidad de que sea mañana. Aunque Jesús no hubiera prometido una segunda venida, el estado del mundo sería suficiente para aferrarnos a la maravillosa comunión del pueblo de Dios. Pero sabemos que Jesús volverá. Quiero que Él me encuentre siendo fiel a todo aquello que le importa, y nada le importa más que su iglesia. Aún en medio de las crisis nacionales, el hábito de la mayoría de las personas es encontrar otras cosas que hacer. El domingo es el nuevo sábado. En unos Estados Unidos que se han dado en llamar post-cristianos, los asistentes a la iglesia son ahora una minoría en comparación con quienes el domingo practican el golf o se quedan en la cama hasta tarde sin encontrar ninguna razón para adorar a su Creador. Cuando vemos que se acerca el día, deberíamos sentirnos motivados a edificar el cuerpo de Cristo y convertirlo en algo que en justicia glorifica a Dios. Deberíamos tomarnos menos domingos libres y ser más fieles a nuestras clases eclesiales y grupos pequeños. Y cuando asistimos, no solo deberíamos estar presentes físicamente, sino también de forma mental y espiritual, dedicándonos plenamente a la obra de Cristo por medio de la iglesia, dando generosamente de nuestros recursos como hacían los primeros cristianos. Cuando tu pastor anuncia una necesidad, sean colaboradores para la guardería, voluntarios para cortar la hierba de las instalaciones o ayuda financiera para las misiones. Debería sentirse abrumado por la cantidad de respuestas positivas. Y cuando lee públicamente la lista de nuevos miembros, debería quedarse ronco de tantos nombres. La iglesia no es un edificio, no, ni siquiera son las personas que la forman, sino la presencia viva de un Dios santo en un mundo caído. Es la prueba tangible de una esperanza invisible, encarnada en la vida de todas las personas que han descubierto esta esperanza. Y cuando la sociedad pierde la compostura, como hemos visto últimamente, la iglesia se convierte en el faro de Dios que ilumina el camino de nuestros barcos para que éstos eviten las rocas, sobrevivan a la tempestad y lleguen al puerto sanos y salvos. Si alguna vez ha habido un tiempo en que necesitamos a la iglesia, es ahora. Y si alguna vez ha habido una buena oportunidad para invitar a nuestros amigos no creyentes, es también ahora. Hay una leyenda sobre una iglesia del sur de Europa llamada la Casa de Muchas Lámparas.
El edificio se construyó en el siglo XXVI y se diseñó sin luz artificial. Solo se hizo un receptáculo en cada asiento para que pudiera ponerse una pequeña lámpara. Al anochecer, cuando las personas se reunían, llevaban una lámpara. Cuando entraban en el edificio de la iglesia y comenzaba la adoración, colocaban su lámpara en el receptáculo. Si alguien no asistía, su lugar quedaba a oscuras. Si un buen número se quedaba en casa, la oscuridad se propagaba. Era necesaria la presencia habitual de todos los miembros para iluminar aquel santuario. Cuando dejas de reunirte, cuando esta pequeña luz tuya no resplandece, dejas un espacio de oscuridad. Si un número suficiente de personas siguen tu ejemplo y se toman el domingo libre, una gran oscuridad comienza a caer sobre la casa de muchas lámparas. Es desalentador entrar en una casa de Dios medio vacía, y hay muchísimas congregaciones donde los asientos vacíos superan a los ocupados. En Europa la oscuridad casi ha absorbido a un continente dominado en otro tiempo por la cristiandad. Un continente que nos dio a Lutero, a Calvino, a Wycliffe, a Wesley, Spurgeon y tantos otros. La ausencia de tu luz produce también un sentido de fría vaciedad. Una fría y ventosa tarde de invierno, un hombre y su esposa se acomodaron ante una chimenea chisporreteante mientras esperaban la llegada del pastor. Habían concretado la cita aquel mismo día por la mañana. El marido se armaba de valor pensando en la reprensión que les caería. Habían tenido el hábito de asistir a todas las reuniones cada semana, pero durante el último año ni siquiera asistían una vez al mes. Somos tan buenos como algunos que van a la iglesia 2 veces cada domingo, y se lo voy a dejar claro al pastor. Bramó el marido. Sonó el timbre y entró el pastor. Sin quitarse el abrigo, se dirigió directamente a la chimenea, tomó las tenazas y con ellas cogió del fuego un carbón al rojo vivo, lo puso en un rincón del hogar y todavía en silencio se alejó un poco para mirar. Finalmente el marido le siguió en aquella observación extraña y silenciosa. Transcurrido un buen rato, el brillo rojo y vivo se convirtió en una masa fría y oscura. Por último, sin decir una palabra, el pastor se volvió hacia el hombre y le dirigió una mirada que lo decía todo. El hombre captó el mensaje. Como un pedazo de carbón, ardemos al rojo cuando estamos juntos, pero nos apagamos cuando nos quedamos solos. Por lo que a mí respecta, aquí estoy, completamente del lado de la Iglesia de Dios. En mi juventud entregué mi corazón a Cristo y mis manos a la Iglesia. He tenido muchos días maravillosos y algunos dolorosos. Si Cristo viene mañana, un pensamiento maravilloso. Quiero que me encuentre sirviéndole fielmente en la comunión de los santos, la reunión del santo sacerdocio. Incomparable resplandeces desde la eternidad, tú eres Dios. Incomparable en tu gracia, dejaste todo por amor al pecador. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la... Este audiolibro ha sido preparado para ayudar a las mujeres a que conozcan este tipo de libros cristianos de sana doctrina y que promuevan la práctica de una vida piadosa. Queremos animar a cada una de las mujeres que escucha este audiolibro a que se acerque a una librería cristiana y lo compre. De todo corazón, les invitamos a que dentro de sus posesiones incluyan buenos libros cristianos que edifiquen sus vidas en la verdad bíblica.